Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos. Hoy estamos con un invitado súper especial, Carlos Vallejo de CV Real Estate en Baleares, porque Carlos ha tenido buenas noticias, podemos decir, en cuanto a una sentencia. El título que tenemos hoy para este directo es legal estar en Booking y Airbnb sin licencia turística. Así que, bueno, esto es una idea un poco potente y grande que toca muchas cosas. Parece que se demuestra que este tema tiene interés porque ya nada más arrancar tenemos a 14, 15 personas en línea. Así que esto es porque el tema tiene muchísimo interés. Entonces, a todos los que nos seguís, ya conocéis a Álvaro Graciani como a mí, pero a Carlos seguramente no lo conocéis tanto, los que siguen este canal. Así que, por favor, Carlos, cuéntanos un poco quién eres tú y cuál es la historia de esta sentencia. Hola, buenas tardes, Álvaro, Juanjo. A toda la audiencia, pues mi nombre es Carlos Vallejo, como siempre digo, periodista multidisciplinar, que tengo una inmobiliaria que se llama CV Real Estate y hemos llegado aquí a raíz del 2017. En el 2017, en las Islas Baleares regularon el tema del turismo vacacional y pues digamos que ahí tuvimos muchísimas novedades, sobre todo en cuanto se autorizó el turismo vacacional con licencia, y digamos que la novedad que hubo ahí es que se prohibió en Palma, y en determinadas zonas que no fuesen Palma se podía hacer turismo vacacional en edificios plurifamiliares. Uh -huh. Entonces en Palma digamos que nos quedamos un poquito huérfanos, y a raíz de la ley turística te dice que se considera turismo vacacional a todo aquel alquiler de menos de 30 días. A Uh -huh. partir de 30 días no se considera turismo vacacional. Y yo empecé por aquellas épocas a comercializar. Como bien sabéis, la LAO tiene dos: el arrendamiento larga duración y el arrendamiento de uso distinto de vivienda habitual, como vulgarmente o coloquialmente lo llaman, de temporada. Y empecé a trabajar, siempre colocando en las plataformas, tanto en Airbnb como en Booking, digamos que la coletilla de mínimo un mes entre paréntesis. ¿Por qué lo hacía esto? Siempre lo hacía con la intención de que no fuese publicidad engañosa. Entonces aquí ya lo que es el Govern Balear tenía pues digamos que dogmatizado que tanto Airbnb como Booking eran plataformas de turismo vacacional, cuando Airbnb, como bien sabemos, nació en el 2014. Es una plataforma que desde el principio puedes alquilar 2 días, 5 años, 3 meses, 5 meses, organizar un tour, organizar unas clases de flamenco. Es decir, es una plataforma que puedes emplear multitud de servicios, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues en el 2021 estábamos en plena pandemia, todos encerrados, menos los inspectores. Entonces tuve un inspector que no estaba encerrado y nos denunció por colocar, bueno, nos denunció al principio, si os digo la verdad, hasta por la muerte de Manolete, o sea, de todo. O sea, lo que fue la primera acusación, de todo. Luego, al cabo del primer recurso, me quitó absolutamente todo, y lo único que me acusó es de poder, de publicitar, digamos, este tipo de alquiler que no es Turístico. turístico en la plataforma. Entonces, pues nada, tuvimos pues cerca de 3 recursos antes de llegar al contencioso. Ya sabéis que la justicia es muy lenta, y después de, creo que pasaron cerca de 3 años, tuvimos el juicio. Y en el juicio, pues nada, de todos los recursos colocaba prensa, colocaba artículos, tanto de Airbnb como de Booking, de la modalidad de más de 30 días. Es decir, artículos, anuncios, de todo, ¿vale? Entonces tuve el juicio y nada, le intenté demostrar a la jueza que no, y luego, si le ponemos más INRI, todos mis anuncios, ¿vale? Yo suelo emplear desde el 2017, coloco en todos los pisos o sea, una lona muy escandalosa que pone alquiler mínimo 30 días. ¿Vale? Que también la vio el inspector perfectamente y no hizo mención, ¿no? Se ve Perdona, perfectamente. una lona física que tú Una colocas lona en el... física, una lona física. Yo soy de los primeros que a 10 metros de la Consellería de Turismo tengo una lona que se ve alquiler uso distinto de vivienda habitual mínimo 30 días.
Lo llevo Pero empleando desde el principio, sobre todo para que no haya, digamos que, error o engaño. Es decir, esto no es turismo vacacional y la lona se ve perfectamente, ¿vale? Y aparte, como os he comentado, tanto en Booking como en Airbnb, siempre me gusta colocar la coletilla en los títulos de mínimo 30 días. Evidentemente que lo tengo bloqueado a mínimo 30 días, no puedes reservar aunque quieras 3 días, ¿vale? Siempre es de mínimo de 30 días para arriba y ahí ya me he perdido. ¿Dónde estaba, Juanjo? No, te preguntaba, Juanjo, que si la lona era física o la tenías puesta en los anuncios. No, física. En los anuncios no, evidentemente en anuncios sí que colocaba lo que os digo, la coletilla, después del nombre del establecimiento, mínimo 30 días. Y evidentemente está bloqueado para que solo se pueda alquilar mínimo 30 días. Entonces, pues, tuvimos el juicio y en principio la sentencia fue hace 2 semanas aproximadamente. Y creo que fue el día 3, ¿no? Como la otra. Sí, exacto. Fue el día 3. Del 3 de octubre tenemos 2 sentencias importantes para el sector. La de esta no sé si has tenido oportunidad de leerla. Bueno, eso lo ha hecho Álvaro, ¿no? Con detalle, creo. Sí. Pues Álvaro, ilústranos. A ver, la sentencia, la que es del juzgado, no me acuerdo qué juzgado de Palma es, que es del mismo 3 de octubre, a mí me gustó mucho por el razonamiento que hace el juez. Perdona, Álvaro, perdona que te interrumpa. Una pregunta que tengo para Carlos. ¿Es del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares? ¿Es de la Sala de lo Contencioso o es de primera instancia? Que te lo aclare, Álvaro. De un juzgado, del juzgado de lo contencioso. Del juzgado de lo contencioso. A mí me gustó mucho el razonamiento, pero me gustó más porque la sentencia se ve cómo lo habían planteado. O sea que tanto Carlos como sus letrados lo hicieron no bien, sino muy bien. Muy bien, porque se centraron en el aspecto probatorio, que es lo que consideran probado. Como bien ha dicho Carlos, y en la sentencia lo dice que el anuncio no creaba confusión en el consumidor, que es la parte más importante. Es decir, que la persona que iba a hacer una reserva por esta plataforma no tenía duda de que no se trataba de una vivienda turística, sino que era otro tipo de alquiler, que es la base principal, ¿no? Siempre la normativa turística, la normativa administrativa, es muy proteccionista del consumidor. Entonces, en este caso, dice la sentencia, no se crea confusión en el consumidor. Eso para mí es lo fundamental. Y luego, un razonamiento que me parece súper útil, no solo para Carlos, sino para todo el sector, que es verdad que es una sentencia de un juzgado, con el del Supremo, pero que yo ya me la he copiado para los míos y creo que a todos nos va a servir, es que demuestran que Airbnb no es una plataforma donde solo se ofrezcan viviendas turísticas. Y eso queda como un hecho probado. Y eso es fabuloso. Porque no solo en Baleares, otras comunidades autónomas vienen a decir que no te puedes anunciar en plataformas turísticas. Y aquí lo que dice esta sentencia, ojo, que esto es una plataforma de servicios, pero no solo de viviendas turísticas, sino de más cosas. Y ese argumento es buenísimo, a mí me encantó. Claro, es decir, yo creo que ahí está la clave, porque incluso otras normativas autonómicas consideran sancionable el mero hecho de publicitarse en plataformas con la finalidad turística. Pero, y ahí llevábamos al absurdo de decir, no, yo es que me anuncio en 1000 anuncios y no hay problema, pero me anuncio en Airbnb y sí hay problema. Ahí es importante esto que queda demostrado en este caso, en esa sentencia, que como tú bien dices, no sienta jurisprudencia, pero es un hecho que cada uno... Es jurisprudencia menor, que se llama, es jurisprudencia menor, no es del Supremo, pero yo lo considero muy útil, porque es verdad que muchas veces la administración, aparte, esto en el evento que hicimos en Valencia, en la presentación que hizo Enrique de VLC Host, cuando habló de las plataformas, ya dijo las sentencias que había del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que calificaba a Airbnb y Booking como empresas de la Sociedad de Servicios de Información. No son plataformas turísticas, son plataformas de servicios y pueden ser turísticos u otros. En el caso de Airbnb lo conocemos los tres. Que tú puedes contratar un maestro de ajedrez por horas en Airbnb o cursos de pizza vegana. O sea, es que quiero decir, es que el abanico es muy amplio y aparte también se ofrece media estancia. Entonces, el hecho de que tú estés en una plataforma no puede configurarse como que esta plataforma sea turística. Y me gustó lo de la sentencia que dice, no se crea confusión en el consumidor. Y aquí lo que ha hecho Carlos es fantástico. Oye, te dejo claro que aquí son 30 días. Aquí no tenemos, que no nos confundimos con el alquiler. Entonces, lo que venimos a decir con este vídeo es decir, aquellos casos
aunque en lo que se ofrece no es un alquiler turístico, sino un alquiler de temporada, puede estar en Airbnb, según lo que nos dice esta sentencia, puede estar en Airbnb como alquiler de temporada, no como un día o como dos, sino como alquiler de temporada, y eso no implica el hecho de que se presuponga la prestación de un servicio turístico según lo que nos cuenta esta sentencia. Esto es súper importante porque, como decía Álvaro, el otro día, el jueves de la semana pasada, Álvaro y yo estuvimos en un evento que organizamos en Valencia, y ahí todavía coge mayor importancia por el tema de los famosos 10 días. ¿No? En Valencia se nos va el límite entre el alquiler turístico y el de temporada a los 10 días, con lo cual en este caso es especialmente interesante, ¿no? lo que comenta Carlos. Pero yo también quería trasladar a Carlos las felicitaciones al trabajo del equipo jurídico que lo ha apoyado, porque realmente... Es de justicia, lo quería mencionar ahora, que se llama Constantino Rodríguez, el letrado, que hemos hecho muy buen equipo entre los dos, y la verdad es que han sido 3 años luchando con recurso, y mira, al final ha dado sus frutos. Además, Carlos, creo que la sanción no era pequeña, ¿no? No, la sanción 12.000 euros. Claro, que seguramente que esto para mucha gente que nos esté viendo, cuando te propusieron la sanción te dirían aquello, bueno, pues si pagas y no protestas, te la reduzco en un 40%, en un 50%, correcto, que es el caramelito que le dan a todo el mundo, y decir, bueno, venga, pago y agacho la cabeza. Claro, aquí el ejemplo vuestro es que, oye, que cuando se tiene razón hay que pelear. Oye, como os decía, este directo está teniendo bastante repercusión porque ahora mismo tenemos casi 50 personas en línea, y una de ellas, Nancy, nos hace este siguiente comentario que yo creo que cae dentro de la parte jurídica de Álvaro, ¿no? Quisiera saber si existe una forma de poder defenderme ante alguna eventualidad. Yo no tengo culpa si no me otorgan la licencia. Yo creo que en este caso el concepto de culpa no encaja exactamente con el problema, ¿no? Porque no estamos hablando, por ejemplo, de un hecho delictivo en absoluto, ¿no? Estamos hablando de un tema administrativo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, aquí yo lo que entiendo que dice Nancy, oye, si yo hago arrendamientos por un periodo superior al que me establezca mi normativa turística, por ejemplo, en Baleares 1 mes, en Galicia tenéis 1 mes, en Andalucía tenemos 2 meses, en Valencia tienen 10 días, si hago un alquiler por encima de esa fecha y en el anuncio lo dejo tan claro como lo tiene Carlos, pues ya hemos visto un caso de una persona que se ha defendido y le han dado la razón a los tribunales. Entonces, esto no es una garantía absoluta, porque no lo ha dicho el Tribunal Supremo, pero para mí sirve y de mucho. Y de mucho. Pero repito, porque me gustó mucho la sentencia de Carlos, porque aquí la fase probatoria la hicieron muy bien. O sea, ya repito mi enhorabuena a Carlos y a su abogado, que ha dicho el nombre y lo he olvidado. Pues enhorabuena a mi compañero Constantino, ha hecho un trabajo fabuloso. La fase probatoria se ha hecho muy bien, ¿no? Y aquí donde decía Carlos que ha habido muy buena sintonía. Claro, cuando hay buena sintonía entre el abogado y el cliente, para los abogados las cosas son mucho más fáciles. Mucho. O sea, que siempre hay buena sintonía, pero sobre todo que los dos entiendan de lo mismo. Entonces, si tú tienes una vivienda que la quieres alquilar por temporada, por un periodo superior al turístico y anunciarlo, pues que quede claro en tu anuncio. Oye, esto no es una vivienda turística, alquiler mínimo tantos días. Y como ha dicho Carlos, que no se pueda reservar por menos de esos días. O sea, hay que ser honesto. Si no es turística, no es turística. Yo creo que en cuanto a las formas, yo creo que a lo mejor esto merece la pena recalcarlo, porque a lo mejor no lo hemos dejado claro, hemos entrado al medio del asunto y no hemos hablado tanto del procedimiento. Carlos lo que ha hecho es agotar el procedimiento de recurso administrativo para después ir al contencioso, ¿no? Es decir, si te ponen una sanción por vía administrativa, tú esa sanción la tienes que recurrir, ir agotando todos los pasos. Es decir, la vía administrativa hay que agotarla antes de pasar a la vía contenciosa. De todas maneras, en este caso yo creo que lo mejor sería desde el principio ya contar con ayuda de un equipo jurídico, como ha hecho Carlos en el caso de Constantino Rodríguez, ¿no? Pues yo creo que no sé si se sumó Constantino al tema ya en la fase administrativa o fue en la fase contenciosa. No, desde el principio, lo hemos llevado, la verdad, mano a mano desde el principio. Además te digo más, cuando llegó la normativa en el 2017, porque Constantino, aparte de mi abogado, es mi amigo, yo tuve ahí un vacío tremendo con el tema, pues llevaba muchísimo turismo vacacional en la época que no había ley ni había nada, ¿no? Entonces, cuando salió la normativa, yo me vi ahí un vacío tremendo y dije, bueno, y con la cantidad de apartamentos que yo gestiono en Palma, ¿qué hago con ellos? Claro. Entonces lo pensamos, miramos la ley, y dije, mira, yo creo que el alquiler de corta duración hay mercado.
Porque también te digo, es un mercado que mucha gente, cuando empecé en el 2017, me preguntaban, oye, ¿y se llena? Hay gente, porque claro, todo el mundo vive del vacacional, que es, digamos, como el chollo. ¿Es rentable? Y digo, pues sí, es completamente, es un tipo de alquiler de corta duración, de gente que viene a trabajar, porque en Mallorca tiene un volumen brutal de trabajadores que vienen por uso distinto, que vienen, hacen la temporada y se van, gente que viene al aeropuerto a trabajar, a hacer nuevos sanitarios, no os cuento, y sí que hay mercado perfectamente, nómadas digitales, ya ni os cuento, la cantidad de gente que viene 3 meses a trabajar a Palma, un montón, incluso ya por motivos sanitarios también hay. Por eso te digo que hay mercado y yo empecé, mira, me he estado especializando en este tema y funciona. Yo creo que una de las primeras conversaciones de hace años que tuvimos Carlos y yo, Carlos, tú ya decías el tema de que la palabra alquiler turístico desgraciadamente se ha cargado de una serie de connotaciones negativas. Sí. Y que, digamos, el billete al futuro de este sector es deshacerse de la palabra turístico sin rechazarla, porque forma parte del sector, pero incorporar al sector toda la parte tan viva que se está generando en torno al alquiler de temporada, ¿no? Como estamos viendo y como todos estos demandantes que tú nos has mencionado están ahí, pero no solo en las Baleares. Yo me atrevería a decir que en todo el mundo. En todo el mundo, de demanda. Vivimos una flexibilización del alquiler de corta duración tremenda. O sea, se han cambiado los hábitos, los usos y la gente se mueve una barbaridad. Claro. Ahora lo que ocurrirá es un poco que, claro, como el gobierno quiere sacar para principios de este año el reglamento único, pues seguramente muchos tengamos que inscribirnos en el reglamento único para los alquileres de corta temporada no turísticos. Y ahí pues sí tendremos un número que depende de cómo se plantee, puede ser un desastre o una opción muy buena. Pues claro, decir, por ejemplo, vamos a suponer el caso de una persona como Carlos que se inscribe en este reglamento único y le dan un número. Y cuando se anuncia pone ese número. Oye, también es una garantía frente a la administración. Oye, es que mi número no es de vivienda turística. Pero claro, eso es suponiendo que viviésemos en el país de la piruleta y todo funcionase bien. Igual es un desastre. Pero bueno, como yo siempre tengo un poquito de esperanza, pues me gusta pensar que igual sale bien. La esperanza no la vamos a perder, pero de todas maneras lo que hemos visto en los últimos años es que la complejidad siempre ha ido a más. Todos recordamos con nostalgia el mundo anterior, 2013, cuando no se había hecho la modificación de la ley de propiedad horizontal y era todo turismo vacacional o de temporada. Pero ahora, desde el 2013 concretamente, la complejidad siempre ha ido a más. No recuerdo yo ningún paso que se haya dado que haya reducido la complejidad del tema. Ahora bien, eso ha ido acompañado de una fortaleza de la demanda tremenda, tanto en el puro turístico como en el vacacional que está temporada que está comentando Carlos. La demanda ha seguido creciendo entre un 10 y un 25 interanual, y eso demuestra el interés y demuestra que es un sector muy vivo, ¿no? Mira, nos dice Nancy que dice que les estoy oyendo y me río porque es muy complejo todo esto. Claro, es complejo, claro que es complejo, pero eso demuestra que hay interés y sobre todo que hay actividad económica detrás. Si esto fuera la pesca de la trucha que mueve 2 duros, seguro que no habría tanta complejidad jurídica detrás. Bueno, que no tengo yo ni idea de pesca de trucha, a lo mejor me dicen que la pesca de la trucha mueve miles de millones, ¿eh? Pero oye, y nos dice Juan Martínez aquí que, porque yo creo que esto es una confusión, requisitos para registrar a los clientes, nombre, sexo, DNI, nacionalidad. Claro, esto es para el turístico. Cuando estamos en alquiler de temporada, esto no aplica, corregidme si me equivoco. Nada, esto es solo para el turístico. Cuando esto es un alquiler de temporada, es temporada. No es. Ten en cuenta que la normativa de hospederías habla de hospedajes desde el punto de vista de esa normativa. Y hospedajes es cuando hay un servicio turístico. Más o menos, ¿eh? Entonces, si no es un servicio turístico, es un alquiler de temporada, no hay hospedería. Repito lo que decía Nancy, que efectivamente es complejo, ¿no? Como decíamos, porque nos está diciendo aquí otro de los oyentes, Valentín, desde Cantabria, que si podemos explicar en qué puntos se encuentra el tema de tener que ir por el registro de la propiedad para poder seguir como turístico, si ya tienes autorización de la Consejería de Turismo de Cantabria. Bueno, esto es un tema muy concreto que yo creo que sería mejor resolver en una sesión privada, pero esto creo que va por el tema de inscribir en el registro de la propiedad el tema de las prohibiciones de las comunidades, ¿no? Creo que ahí lo que ocurre es que hay normas autonómicas que te exigen que la comunidad de propietarios no haya prohibido la vivienda turística, al margen de la legislación civil. Eso
En Baleares ya lo tienen hace mucho Y tiempo. eso lo Y si tenemos fueron los en pioneros, los el primeros. 2017 ya. En el Claro. 2017, cuando dieron las licencias para las plurifamiliares, ya tenía que la comunidad aprobarlo por 3/4 partes, pero esto ya es del 2017 y ahora veo que está un poquito en el candelero. Y lo que veo que Juanjo que vendrá ahora es lo del registro. Para mi gusto, el 2 de enero del 2025 está a la vuelta de la esquina. No sé, me parece un poquito una temeridad en cuanto a tiempo, pero mira, oye. Claro. Sí, pero parece que el Ministerio, después de tantas y tantas, me refiero al Ministerio del Interior, con el registro de huéspedes, con tantas y tantas patadas para adelante, esta vez no creo que lo prorrogue, ¿no? Creo que nos lo vamos a tener. No, se refiere, Carlos, Yo me refiero al al registro registro único, al registro único, el que forjaron en Mordor. El que forjaron en Mordor, ¿no? El registro Bruselas, único. quieres decir. Ese. No, lo que comentas tú es los partes de viajeros. Entonces, Sí. aquí, por responderle a Valentín, en la normativa de Cantabria, si no me equivoco, lo que dice es que tú tienes que hacer una declaración responsable de que no está prohibido. Aquí entiendo que la administración pues estará dándole 3 vueltas más a lo que ha publicado y te estará exigiendo algún documento del administrador o del registro de la propiedad. Cosa que ya de base me parece una barbaridad, porque en la norma te piden una declaración responsable, no lo contrario. Pero ¿qué es lo que pasa? No te vas a meter en un contencioso para una cosa de estas. Entonces, en otras comunidades autónomas, por ejemplo en Andalucía, lo que hacemos es ir al registrador de la propiedad y que nos pida una certificación donde diga que no se ha prohibido. Si ahí la administración te está pidiendo certificado del administrador de finca o del presidente y se niegan a darlo, que puede ser, ¿vale? Pues lo están poniendo difícil y de manera, a mi juicio, contraria a su propia norma. Pero eso va, como ha dicho Juanjo, para hablar mucho, porque imagínate una persona que va a dar de alta una vivienda turística, no está prohibida, saca el certificado del registro de la propiedad y a la administración le dice, no, tráeme un documento del administrador o del presidente. Se lo pides y no te lo dan. Sí. ¿Qué haces? ¿Demandas a la comunidad de propietarios para que te dé ese documento? A eso hay que verlo, porque la administración se está extralimitando pidiendo ese documento en Cantabria, a mi gusto. Porque es que yo creo que va por ahí los tiros, que ya he escuchado algún caso. Sí. Pues bueno, la verdad es que yo el motivo de hacer este vídeo hoy que era un poco de un caso concreto, el caso concreto de Carlos, de Baleares, el que ha conseguido una sentencia favorable que avala el hecho de estar presente en plataformas como Airbnb. En tu caso era Airbnb, no Booking, ¿verdad? No, en mi caso, o sea, realmente era Booking. O sea, se publicó en Booking. Lo que pasa es que es curioso que luego la jueza me hace mención a las dos plataformas, tanto Airbnb como Booking. O sea, claro, sí, por esto. Pero no, o sea, a mí fue estando en Booking en la modalidad de 30 días. Claro. Oye, mejor aún la sentencia, quiero decir, porque ya trata más de una plataforma. Y bueno, yo entiendo que aquí la jueza le ha hecho bien. Oye, ya que me pongo a juzgar, hablo de las dos que conoce todo el mundo. Sí, no, la verdad es que es un soplo de aire fresco. Totalmente. Que ya era hora de que por lo menos haya una buena noticia y es decir, no estés delimitado, porque a la hora de publicar lo que comentaba Juanjo, de que tienes que ir por grupitos de Facebook, por grupitos de 1000 anuncios, por Idealista, por tal, para poderte anunciar, ¿no, macho? Si es que yo la actividad que estoy realizando es puramente 100% legal, con lo que no estoy engañando a nadie. O sea, yo no te estoy haciendo vacacional. Tú si quieres aquí tienes que estar 30 días. Y que yo sepa, la gente que reserva 3 meses es por trabajo y no por vacaciones. Es que está muy claro. Nos pregunta Coralo, si me paso al alquiler de temporada y me anuncio en Airbnb y recibo una notificación, ¿qué debo hacer? ¿Tengo que ir también hasta el Tribunal Superior? Lo siento, pero es así. Hay que agotar. Bueno, sí, en este caso, Carlos haya un juzgado de lo contencioso. Sí. No, quiero decir que el sentido de agotar la vía administrativa antes de ir al juzgado no te queda Sí, primero hay que agotar la vía administrativa. Oye, que puede ser. Yo recuerdo que llevamos un caso, pero era en Andalucía, donde iniciaron un expediente. Se demostró que el alquiler solo era más de 2 meses y lo dejaron archivado. Fue hace tiempo, ¿vale? No fue a más. Claro. Oye, nos están entrando varios comentarios. Uno que dice, en Madrid no hay un tiempo mínimo para considerarse alquiler de temporada. Entonces, si pongo un apartamento en Airbnb e indico que se alquila solo como temporada, ¿cómo demostrarlo al ayuntamiento? Pues la pregunta de Daniel es súper importante y es muy difícil de responder, por no decir casi imposible.
porque yo tengo entendido, y tengo algún caso por aquí encima de la mesa, de que el ayuntamiento, en el momento que te anuncia en Airbnb, va a cuchillo contra ti. Y le da igual. Y le da igual. Aquí se ha visto como las normas que establecían unos plazos máximos para vivienda turística, que muchas veces nos quejamos todos, son las más garantistas. Porque cuando te dicen un plazo, ya estás tranquilo. Más de ese plazo, con tranquilidad. Madrid no tiene plazo máximo, Castilla-La Mancha creo que tampoco. Y no sé cuáles, no me las tengo todas en la cabeza, pero hay muchas que no tienen plazo máximo. Y ahí, pues, más incertidumbre. Tenemos aún más incertidumbre. Una consulta, Álvaro. En el caso de Madrid, se me ocurre si aparte de lo que es la plataforma, esto va apoyado por un contrato de uso distinto de vivienda habitual en el que se coloca la razón, es decir, la reserva me la han hecho a través de una plataforma. Pero aparte, cuando viene la persona, formaliza un contrato de uso distinto de vivienda habitual en el que pone el inicio, el final y la causa. Eso podría ayudar un poco, ¿no? Yo supongo que sí, pero es que en Madrid ahora mismo tenemos varios procedimientos abiertos respecto a esto justo, esto que estamos hablando, con personas que tenían arrendamiento de temporada, o sea, que no era turístico, era para nómadas digitales, para trabajadores, y utilizaban Airbnb, que sabes que te permite alquiler de 3 meses, bueno, lo sabéis de sobra. Sí. Y tenemos procedimientos abiertos con el ayuntamiento. Entonces, de esos, todavía, de los que es por el tema de no turístico, no hemos llegado al juzgado, pero a ver cómo salen. El ayuntamiento, hasta donde yo he visto, ha ido a cuchillo. Igual que hicieron a Carlos. ¿Sabes? Sí. Carlos, porque ha sido un valiente y aparte ha estado muy bien asesorado, ha llegado hasta el final y ha ganado. Pero que la administración, hay veces, como yo he visto casos, por ejemplo, fue un caso hace tiempo en Andalucía donde se presentó todo y en vía administrativa se archivó porque quedó claro, pero otros casos y en este caso el de Madrid es el ayuntamiento, no la comunidad autónoma, Nos decía Luigi que muchas gracias por compartir y si podíamos escribir la referencia de la sentencia última de la que estábamos hablando. El tema es que la sentencia creo que ahora mismo no es pública, ¿verdad? Es que, si no me equivoco, ¿es firme ya, Carlos, o todavía no? Entiendo que sí, la verdad. Vale, yo supongo que cuando sea firme, pues ya sí se publicará en el CENDOC, si se publica, y en todos estos bases de datos jurídicas. Vale, estamos entonces pendientes que salga publicada en las bases de datos jurídicas para poderle dar publicidad, porque ahora mismo la tenemos, es digamos un documento privado, ¿no? Hasta ahora. Entonces, oye, y nos dice César que ¿qué sucede si en una PUT regulada aceptas una reserva de más de 30 días con propósito laboral y no turístico? ¿Se comete alguna irregularidad en ese caso? Ahí va a depender y mucho de tu normativa autonómica y de cómo esté establecido. Quiero decir, esa respuesta va a variar mucho. Hay comunidades que te establecen periodos de no apertura, o sea, de cierre. Entonces, ahí tendrás que establecerlo. Cuando no dice nada, pues se abre un debate muy amplio. Hay 2 sentencias del Supremo, una respecto a la normativa turística de Galicia y otra de Castilla y León, que para el periodo máximo el Supremo decía, oye, si una comunidad autónoma pone un periodo máximo, no está limitando los alquileres, sino que está estableciendo 2 regímenes regulatorios, uno para ese periodo y otro para el otro. Entonces, depende de tu comunidad, pues se podrá pelear de una manera u otra. Vale. Oye, pues yo que tenemos que ir cerrando porque Carlos tiene otra cita que tiene que atender y quería desde luego agradecerle a Carlos. Bueno, lo primero felicitar a Carlos. Gracias. Sin duda, ¿eh? Luego por el trabajo bien hecho, por haber montado ese equipo con tu abogado de referencia, si repetimos el nombre. Constantino Rodríguez. Rodríguez, que ha ido desde el principio de la mano para llevar todo el trámite del procedimiento de recurso administrativo y luego llevarlo a vía judicial. Y también, pues eso, por ese gran trabajo de haber conseguido eso y por dedicarnos este rato para contarnos lo que ha ocurrido. Muchísimas gracias, Carlos. Pues muchas gracias, es un placer. Muchas gracias, Carlos, y de nuevo, enhorabuena.